Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Amén. Verso 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Amén. La gloria sea para la palabra del Señor. Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy estamos en este lugar, reunidos, convocados por tu Santo Espíritu, creyendo, Señor, que tu palabra es fiel y es verdadera. Creyendo, Señor, de que tú nos hablas hoy, Señor, en esta palabra, Dios eterno. Que seas tu Espíritu Santo tomando este momento, tomando mi boca, tomando mi corazón, Señor, y hablando a tu pueblo en el nombre de Jesucristo, Dios eterno. Dios, que seamos tierra fértil, tierra deseable, que nuestro corazón esté preparado y que nuestro espíritu, Señor, viva y reciba tu santa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que el título de este mensaje es, ¿cuál es la roca que tienes de cabecera? ¿Cuál es la roca que tienes de cabecera? ¿Acaso de cabecera tienes esa roca llamada deuda, llamada enfermedad, llamada dolor, llamada aflicción, llamada estrés o llamada mal genio? ¿Cuál es esa roca que tienes de cabecera en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Mirando un poco el texto que hemos estudiado, dice las Escrituras, nos habla claramente, es en el tiempo donde Jacob iba huyendo de la casa de su padre. ¿Por qué? Porque había engañado a su hermano Esaú, ¿verdad? Conocemos esa historia, ¿cierto? Entonces Jacob le tocó huir, le tocó irse, y aún su madre lo ayudó a escapar de la presencia de su hermano, porque su hermano había dicho que lo iba a matar, porque le había robado ¿qué?
la primogenitura, la bendición de su padre, aunque su hermano Esaú se la había vendido por un plato de lentejas, dice la Escritura. Pero Esaú no pensaba en ese momento en el trato que le había hecho a su hermano, solamente él pensaba que su hermano le había robado la bendición de su padre. Y por eso Jacob le toca huir, y en la huida, dice que ya el sol se ponía, o sea, ya estaba oscureciendo, y por eso él se queda en ese lugar. Y no habiendo seguramente más donde quedarse, toma una piedra y la pone por cabecera. Pero es algo tan impresionante, estudiando este mensaje, estudiando este pasaje, me daba cuenta de algo impresionante que a veces pasamos por alto. Y lo encontramos nosotros, eso en el Génesis, en el capítulo 12, verso 8. ¿Por qué Jacob sueña en ese lugar? ¿Por qué Jacob dice, no es otra cosa, esto es terrible? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué Jacob? Y era mi pregunta a Dios, ¿y por qué Jacob habla de esta manera? ¿Por qué Jacob sueña aquí en este lugar? Aún Jacob iba huyendo de su hermano, iba hacia la tierra a donde vivía Labán, su tío. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible que tú pudiste aparecértele a Jacob en este lugar? Y aún es tan tremendo porque Dios me habla y me lleva al Génesis, al capítulo 12, al verso 8, y me habla claramente que en ese lugar Abraham había estado antes. Abraham había levantado un altar a Dios en ese lugar. Y mirando en el Génesis, de igual manera en el capítulo 13, verso 3 y 4, nos habla también claramente de que Abraham estuvo en ese lugar. Abraham estuvo allí. Entonces, por ese motivo, cuando llega Jacob a ese lugar, dice, tomó una piedra de aquel paraje. Antes las piedras se las tomaban, se las colocaba para hacer un altar a Dios. Para hacer un altar a Dios. Y Abraham había hecho un altar a Dios allí, en ese lugar, en ese sitio. Y fue una de las piedras seguramente que tomó Jacob y la puso por cabecera. Y cuando estando aún dormido, Dios se le aparece en sus sueños. Dios le habla en sus sueños a Jacob. Y Dios empieza a hablarle y le dice, tranquilo que yo te voy a bendecir. No te preocupes que yo estoy contigo, yo voy contigo. Pero miramos nosotros que Jacob le dice, si tú me das pan para comer, si tú me das vestido para vestir, si tú prosperas mi camino, Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. Habla claramente Jacob allí, aunque Dios ya le había hablado a Jacob y le había dicho que lo iba a bendecir. Pero es tan tremendo que Jacob coge esa piedra, coge su piedra y la coloca allí y la levanta y hace un pacto con Dios. La unge con aceite, derrama aceite sobre esa piedra y dice, esta piedra será mi casa. Esta piedra será la casa de Dios donde yo voy a habitar, donde yo voy a morar. Esta piedra, levanta la piedra, derrama el aceite y allí hace un pacto con Dios. Hace un pacto con Dios. Y hoy en día muchos de nosotros
Tenemos, como te decía al principio, por cabecera esa piedra llamada deuda, esa piedra llamada enfermedad, esa piedra llamada estrés, esa piedra llamada ansiedad, angustia, dolor. Tenemos por cabecera allí. ¿Por qué? Porque esa piedra nos deja conciliar nuestro sueño para encontrarnos con Dios. Porque la piedra, por dura que sea, cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, cuando tú y yo estamos en el altar de Dios, los sueños son conforme al propósito y al plan de Dios. Amén. Gloria al Señor. Allí en el Génesis, en el capítulo 31, versículo 45, miramos nosotros cuando ya Jacob viene después de muchos años de estar en la casa de Labán. Viene de regreso a la tierra de su padre a encontrarse con su hermano. Ya viene bendecido, viene prosperado. Dios le había cumplido a Jacob. Le había dado vestido para vestir, le había dado riqueza, le había dado no solamente una esposa, sino 4. Ya venía como con 11 hijos. Venía allí, prosperado. ¿Verdad? Y nos habla el verso 45 y dice: entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Aquí nos habla de cuando Labán, su tío, venía a perseguirlo, venía persiguiéndolo y lo había alcanzado. Entonces Jacob levanta una piedra y hace un pacto, con su tío Labán, diciéndole: mira, si tú pasas de aquí para acá y si yo paso de aquí para allá, el que mira es Dios. ¿Y a qué se refiere a un majano? Un majano es un arrume de piedras, un montón de piedra. Eso es un majano. Entonces Jacob levanta esa piedra y manda a sus criados, a sus sirvientes, y les dice: miren, vayan y recojan más piedras, recojan y hagamos un majano. Y allí comieron, dice las escrituras. Comieron allí. Y dice: y lo llamó Labán Gerara Saduta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. O sea que ¿quién iba a atalayar? Jehová. ¿Quién estaba mirando? ¿La piedra o Dios? Entonces, ¿la piedra representa qué? Escrituralmente, la piedra representa a Cristo. La piedra representa a Cristo. Y por eso, en aquel entonces, levantaban piedra para hacer un pacto de firmeza, de seguridad, de confianza, un pacto real que no se podía quebrantar. Amén. Esa era la razón por la cual se hacían los pactos, se hacían los altares a Dios, porque había una firmeza de que era real. En aquel entonces seguramente no había como hoy en día tenemos la facultad de tener documentos, y si no firma usted, si no firmo yo, no hay nada legal. Anteriormente era una piedra, y esa piedra la miraba el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el pacto era
firme. Amén. Había que cumplirse. Gloria al Señor. Por eso la piedra representa testimonio. La piedra representa altar. La piedra representa estabilidad, firmeza, seguridad. La piedra representa en donde tú y yo estamos plantados. Amén. Miramos nosotros en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, ¿por qué Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro o Petra, que significa roca, significa piedra? Se estudia, según los estudios, se habla que Simón quería decir caña que mece el viento. Lo que va y viene no tenía estabilidad. No había una estabilidad, y eso representa el nombre Simón. Por eso Jesús le dice: mira, ahora ya tú no te vas a llamar Simón, sino que vas a llamarte Pedro, porque necesito que tú seas un hombre firme, un hombre estable, un hombre que represente confianza para tus hermanos. Por eso te vas a llamar Pedro, un hombre que represente pacto, un hombre que represente altar a Dios. Por eso ahora tu nombre ya no es Simón, sino Pedro. Amén. Gloria al Señor. Claramente, mirando en el Éxodo, en el capítulo 17, versículo 11, nos habla de cuando Israel tuvo guerra con Amalek. El pueblo de Israel, cuando viene de Egipto, tiene guerra con Amalek. Y es tan impresionante que Moisés le dice a Josué, le dice: tú ve a la batalla, que yo voy a estar adorando a Dios, yo voy a estar exaltando a Dios. Pero llega el punto donde Moisés tenía que tener sus manos levantadas, ¿cierto? Tenía que tener sus manos levantadas, y dice que cuando Moisés tenía sus manos levantadas, el pueblo de Israel prevalecía. O sea, iba ganando la batalla. Pero como Moisés era un ser humano y su cuerpo era carne, se cansaba y sus brazos se caían. Bajaba los brazos. Y en el momento que él bajaba los brazos para descansar, a esas horas Amalek era el que prevalecía. Y entonces nos habla las escrituras claramente que vienen dos hombres a sostenerle los brazos, ¿verdad? Ayudarle a sostener los brazos. Pero de igual manera Moisés seguía cansándose. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí según las escrituras? Dice: traen una piedra para poder sostener ¿a quién? A Moisés. Por eso, o sea, la piedra representa esa firmeza para nosotros como seres humanos. Una piedra es algo que es inconmovible. Y por eso hace que Moisés descanse en esa piedra. Y haciendo que Moisés descanse en esa piedra, ahora sí, Israel viene en contra de Amalek y los destruye. Porque estaba con él la roca que es Cristo. Amén. Moisés levanta sus manos,
se afianza sobre esa roca y el pueblo empieza a vencer. Sus brazos se sostienen, sus brazos se sostienen, alabando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria al Señor. Porque claramente nos habla las Escrituras y dice: sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Amén. Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Jehová es el que me sostiene. Jehová es mi Dios, el que hace que yo esté firme en todo tiempo y en todo momento. Amén. En todo lugar. Allí estaré firme. Él es el que me sostiene. Yo podré ser carne, yo podré cansarme, yo podré bajar los brazos, yo podré estar afligido, podré estar angustiado, pero si la piedra está allí a mi lado, si yo estoy en ella, no voy a desfallecer, no voy a flaquear, no voy a dar el brazo a torcer, porque Él es mi estandarte, Él es quien me sostiene, Él es quien me levanta cada día para yo ver su gloria. Amén. Gloria al Señor. Él está allí con cada uno de nosotros, sosteniéndonos, llevándonos de gloria en gloria en Cristo Jesús. Amén. Así que no hay enfermedad, no hay aflicción, no hay deudas, no hay escasez en nuestra vida, no hay estrés, no hay nada que nos pueda hacer apartar de la roca que es Cristo Jesús. Ningún problema en nuestra vida podrá con la roca que es Cristo Jesús, si tú y yo estamos allí con ella. Si la tenemos a la roca que es Cristo de cabecera para ver los sueños y las visiones de Dios. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 7. Versículo 24. Dice las Escrituras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús enseñaba y se accionaba conforme a la palabra. No era de aquel que hablaba la palabra y no la hacía. Jesús era el que decía la palabra y hacía conforme la palabra. Amén. Por eso dice Jesús, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraba porque predicaba
y hacía lo que predicaba. No era como los escribas y los fariseos que predicaban, pero con sus hechos negaban lo que predicaban. ¿De acuerdo? Pero mi enfoque es en este pasaje, es que dice que cualquiera que oye la palabra de Dios y la hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa. ¿Sobre qué? ¿Sobre la arena? Sobre la roca. Cuando tú y yo edificamos nuestra vida sobre la roca, estamos edificando sobre Cristo. Estamos edificando sobre la verdad. Estamos edificando sobre algo firme, sobre algo estable. Estamos edificando sobre algo que realmente es testimonio para el mundo entero. Amén. Allí tiene que estar nuestra vida edificada. Y cuando está nuestra vida edificada allí, entonces dice, serás prudente. Serás prudente porque has sabido edificar. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde estamos edificando nosotros nuestra familia, nuestra casa? ¿Sobre la arena o sobre la roca? ¿Dónde estamos edificando? Amén. Y el problema no son los ríos, el problema no son los vientos, el problema no es la tormenta, el problema no es la aflicción, no es el dolor, no es la enfermedad, no es el empleo, no es nada de eso. Para que digas, es que estoy cansado y hoy no puedo ir a buscar a Dios. El problema no es la enfermedad para que digas, no, es que hoy no me puedo levantar. El problema no es ese. Ese no es el problema, porque tanto al que edificó sobre la roca como al que edificó sobre la arena, le vino lo mismo. Le vino lo mismo. Si leemos claramente las escrituras, vino lo mismo a golpear. Solamente que el que estaba sobre la roca, ¿qué pasó? Se sostuvo allí firme, no cayó. Y el que estuvo sobre la arena, ¿qué pasó? Como dicen hoy en día, yuca, ¿verdad? Ya baila, ya cayó. Y fue grande la ruina porque él pensó que había edificado muy bonito, muy hermoso. Estaba incluso diciendo, mi casa es mejor, más arreglada, más ordenada. Pero cuando vino los ríos, vino la tormenta, vino la tempestad, y puede que en nuestra vida los ríos, la tempestad viene a golpear con ímpetu. Puede ser la enfermedad, puede ser la escasez, a veces pueden ser las deudas, pero si no sabemos sostenernos, si no hemos edificado sobre la roca que es Cristo, vamos a caer y la ruina será peor, peor, peor. Precisamente hoy en la mañana escuchábamos con mi esposa un hombre de Dios que estaba dando un mensaje, una prédica, y decía, mira, ni el empleo, ni el estudio, nada puede apartarte de la presencia de Dios, de buscar a Dios, de correr a encontrarte con Él un domingo, un día de reunión. Nada. Porque si tienes el empleo, ¿por quién lo tienes? Si tienes el estudio, ¿por quién lo tienes? ¿Quién te da la sabiduría para estudiar? ¿Quién te da las fuerzas para laborar? Entonces lo comprendía de esta manera. Entonces, ¿será que como hoy estoy muy cansado tanto trabajar, será que mejor me quedo
acostado? ¿Será que hoy me quedo durmiendo? Déjame decirte que te cansarás más. ¿Por qué? Porque has despreciado la palabra de Dios, has despreciado un tiempo con Dios a tu propio deleite de la carne. Has cambiado la gloria de Dios con tu propia gloria. Y eso es lo que Jesús, lo que el Espíritu Santo hoy está hablando a nuestra vida. ¿Cuál es la piedra que tú has puesto de cabecera? Porque Dios quiere mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas que no han subido aún al corazón nuestro son las que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dárnoslas a conocer, para que caminemos en esa verdad, para que caminemos en esa realidad divina y no de este mundo. Porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Antes de conocer de Cristo, teníamos un amigo en común y este hombre decía, tenía dos hijas y un hijo, pero él se refería a las hijas a veces cuando nos sentábamos a charlar y yo le decía, pero usted con una estabilidad económica bastante amplia, bastante fuerte. Yo le decía, pero usted ¿para qué se sigue ya matando, trabajando? Y él me decía estas palabras. Decía, es que tengo que trabajar porque cuando vengan los yernos van a decir, a este viejo ha sido pura deuda. Este viejo no ha tenido nada, ha sido pura deuda. Y esa es la mentalidad del mundo, de trabajar y hacer más y más y más y más. ¿Para qué? A veces ni disfrutamos de lo que tenemos, porque si tengo algo en el bolsillo, digo, si me lo gasto, ay, mañana ¿qué voy a comer? Si hoy me lo gasto, digo, mañana ¿cómo voy a suplir mis necesidades? Y el día de mañana quizás no estemos aquí. El día de mañana quizá no estemos. Pero si tú estás en la palabra de Dios, estás cimentado sobre la roca, quizá lo que tengas hoy sepas disfrutártelo. Sepas disfrutártelo y decirle, Señor, gracias, porque hoy puedo disfrutarme lo que tengo, lo que tú me has dado. Gracias, Señor, porque hoy puedo brindar una sonrisa, puedo brindar un abrazo, puedo brindar un saludo con agrado a otro, para que el día de mañana, si no estoy, no digan, no, ese era un amargado, un aburrido, ese ni siquiera saludaba, menos mal se fue adelante, ¿verdad? Sino que digan, ese sí era una persona, que lo recordemos, porque sea una persona que tenga Cristo en su corazón y el brillo del Espíritu Santo sea el que florece en nosotros.